Muy bien, estamos en Apocalipsis capítulo 22 y finalizamos el versículo 5 hoy. Em, pero, como siempre, tenemos que recordar un poquito anteriormente, tenemos que recoser un poquito el pespunte. Y estos versículos 1 a 5 son los versículos que acaban la revelación. Estos versículos finalizan la revelación de per se. Sí, continúa más revelación hasta los últimos versículos de este capítulo 22. Pero esta revelación del cumplimiento de todo el plan divino, de las dispensaciones, ese cumplimiento, ¿eh? Finaliza aquí. Es el final, ¿no? En este último versículo 5. Seguiremos viendo cosas importantes, pero para entendernos. Por lo tanto, permitidme recordar dos cuestiones. Las expresiones siervos, servir del versículo 3 y en este versículo 5 reinarán por los siglos. Son dos expresiones muy ligadas. ¿Recordáis que dijimos que eh, sus siervos les servirán? No es la misma raíz de la palabra. Ya sé que lo he repetido en otros estudios, pero quiero insistir en ello. Siervos es dulos, servir es latreuo, latreuousin. No es lo mismo, no tienen que ver. El siervo puede ser creyente y puede no serlo. Evidentemente, aquí, cuando llegan a estos versículos, la esposa, este cuerpo de santos llamado la esposa y también llamado Nueva Jerusalén, este cuerpo, estos siervos, evidentemente, que han llegado a un estado de manifestación de la gloria divina. No estoy diciendo que han sido trasladados a la gloria o que se les ha adjudicado a ellos la gloria, esto ya lo hemos visto en el capítulo 21, sino que han sido elevados a la gloria divina. Por lo tanto, no solamente hablamos de salvación, sino del compartir la gloria divina de manera eh, muy íntima con el Señor. Bueno, de manera máximamente íntima como nadie lo ha hecho. Es decir, estamos hablando del mismo nivel que los seres vivientes, ¿de acuerdo? El primer círculo del trono divino. Bien, estos siervos, digo, la expresión siervo a lo largo de toda la escritura, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, puede indicar salvados y puede indicar no salvados. Un siervo hace aquello que quiere su señor, pero no por eso está salvado. En este caso es así, pero solamente quería dejarlo un poco para que lo entendiéramos. ¿Recordáis, por ejemplo, la expresión mi siervo Ciro? Recuerdo hace bastantes años que algunos hermanos debatían, como seguramente hoy en día. Oye, pero, observe, ¿tú crees que Ciro llegó a convertirse? Disculpadme lo que voy a decir ahora. Esto es una solemne tontería. ¿Cómo va a llegar a convertirse Ciro? Aquel que al final acabó su cabeza dentro de un barril de vino, ¿no? En la lucha con los masajetas. Se va a convertir. Pero actuó como siervo del Señor porque recordad que el Señor le puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Y de hecho de las piedras se lo levanta, de las piedras secas, resecas y muertas, ¿no? Pero sí, Ciro no era ningún salvado. La cuestión está en que un siervo es aquel que está colocado allí donde debe estar colocado. Y finalmente, si esos siervos han continuado por el camino que debían de caminar, por el camino escritural del espíritu de la profecía, finalmente llegan a este estado, al estado de poder llegar a, dice aquí la traducción, a servir, sus siervos les servirán, pero recordad, este servirán, no digo que no se pueda llegar a traducir así, pero la traducción no le hace justicia a la expresión. Latreuo significa ministerio, significa ministrar, como el ministerio de un sacerdocio, ¿eh? Y es muy importante. Pues veamos que en este versículo 3 habla de que estos, sus siervos, acabarán siendo sus ministros, no aquellos que obedecen su voz, ¿eh? No aquellos que obedecen su voz y actúan obedeciéndole en aquello que les manda. No, no, estos no necesitan que les mande, ya lo hemos hablado de ello. Bien, la otra expresión la encontramos en el versículo 5, ¿eh? Reinarán por los siglos de los siglos. Con relación a esto, la otra expresión del versículo 5, reinarán por los siglos o reinarán por los siglos de los siglos,
es una expresión que está ligada con la anterior. Recordad que en el capítulo 20 estábamos viendo a quienes iban a reinar por 1000 años. Hay quien iba a reinar por 1000 años. Pero llegados a este capítulo, a estos versículos 1 a 5, finaliza, es decir, concluye, se consuma de una manera diciendo que no, que estos extienden su reinado. No hace falta que volvamos a repetir lo que significa reinar, ¿no? Lucas 22 nos lo aclara, el Señor nos lo aclara allí, lo que significa reinar, no como los reyes de la tierra, no como aquellos que gozan de un reconocimiento, no, ni mucho menos, sino aquellos que tienen que trabajar, que tienen que servir, que tienen que ministrar. Esto ya lo hemos tocado ampliamente en estos capítulos precedentes, tanto en este capítulo como en el capítulo 21 y en el capítulo 20, de manera muy importante. Por lo tanto, cuando llegamos aquí, observamos que estos del versículo 5 van a reinar por los siglos, es decir, van a ministrar por los siglos. Recordemos también una cosa, yo sé que aquí vienen las dificultades con el oficialismo. El oficialismo nos dice que no puede ser porque llegará un momento que llegaremos al estado eterno. Seremos etéreos y estaremos con el Señor, nadie sabe cómo, pero estaremos ahí colgados del aire con el Señor. Disculpad, lo digo así un poco irónicamente. Pero esto está basada en una concepción errónea de que la tierra y los cielos se van a volatilizar. Segunda de Pedro, capítulo 3, principalmente el versículo 10. Allí, cuando leemos muy claramente que los elementos, las cosas se van a volatilizar y se van a quemar. Los mismos cielos se van a quemar. No sé cómo se queman los cielos, pero dice, se van a quemar. Pero la traducción es tan mala, tan mala, tan mala, está tan mal hecha a propósito, que si vemos una traducción coherente, razonable, veremos que la Tierra no se va a volatilizar. Al menos allí no lo dice. Este pasaje, que es el caballo de batalla de aquellos que dicen la Tierra se va a volatilizar, allí no lo dice. Allí lo que dice es que los principios fundamentales, los estoiqueia, es decir, los rudimentos, porque en todo el Nuevo Testamento, eso que aquí traducen como elementos, en todo el Nuevo Testamento se traduce perfectamente, ¿eh? Todos los lugares que sale estoiqueia, estoiqueion, se traduce correctamente. Rudimentos, principios elementales, fundamentos, se traduce perfectamente, hasta que llegamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Y ahí, ¿cómo se traduce? Se traduce como les da la gana a los traductores, porque así cumplen las expectativas doctrinales que tienen, digamos, esa mochila que tienen desde hace siglos. No. Las palabras son las palabras. Si traducimos de una manera en un lugar, debemos de traducir de la misma manera en todos los lugares. Allí no dice que los elementos se van a deshacer, sino que los principios elementales, es decir, los rudimentos, van a pasar. 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 Por lo tanto, los cielos y la tierra no se van a volatilizar. O al menos ahí no lo dice. Yo sé que esto es un bloque de cemento pesado sobre cualquiera. ¿Por qué? Porque siempre nos han enseñado esto. Pero no es cierto. Y es que lo dice la misma escritura. Solamente busquemos bien esas palabras y veamos lo que significa. Y lo veremos. Y cuando lo comparemos con diferentes pasajes, pues, en fin. Yo invito a repasar el estudio de Apocalipsis 20, el que tenga que llegar, pues cuando llegue, ¿no? Donde ya tratamos ampliamente este asunto, ¿eh? Un asunto que, por cierto, no es menor, no es pequeño, es tremendamente importante. Un asunto que demuestra la inmundicia provocada por la brecha del muro, por donde, recordad, que penetró Babilonia. ¿Y qué pasó cuando penetró Babilonia? Pues en el Antiguo Testamento
me refiero al antiguo candelero, penetró en Jerusalén. Y si el judío es primero, el gentil viene después. Y los gentiles, la iglesia, no somos menos que los judíos. Si hubo brecha en el muro del judío, brecha hay en el muro de la iglesia, del gentil. Y en todos estos siglos ha penetrado Babilonia. Y se ha hecho con el control de la iglesia, de sus traducciones, de la interpretación de la escritura, de las universidades, de las facultades de teología, de los institutos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que alguien dirá, hombre, pero es un poco injusto, son hermanos también. No, perdona. Fijaos lo que puede llegar a hacer un hermano, un buen hermano, un gran hermano en la fe. El antiguo candelero. ¿Hay algún rey, ha existido algún rey más grande que Ezequías? Quizá alguien me dirá, sí, hombre, Salomón, sí, el rey David, sí, Josías. Bueno, si han sido más grande que Ezequías será por muy poquito, ¿eh? O sea, más grande que Ezequías. ¿Quién hay que fuera capaz de destrozar la Neustán, la serpiente de bronce? Nadie fue capaz excepto él. Y eso requiere un conocimiento profético de la escritura muy profundo. Él quebró la serpiente de bronce. Bueno, pues desgraciadamente, él, un gran rey, uno de los más grandes que ha habido, y por lo tanto, un gran hermano, lo demostró con la serpiente de bronce, él acabó leproso, es decir, inmundo. Y eso tiene una importante lectura para nosotros, la palabra inmundicia. Recordad capítulos 16, 17 y 18 de Apocalipsis. La inmundicia, la lepra. ¿Y sabéis qué ocurrió con Ezequías? Que fue sepultado, porque la lepra no se apartó en todos los días de su vida, ¿eh? De él no se apartó en todos los días de su vida, desgraciadamente. Y es más, Ezequías no pudo ser sepultado en los sepulcros reales. Un gran hermano. Pues los grandes hermanos también pueden llenar de inmundicia la doctrina de la Iglesia a lo largo de los siglos. De hecho, lo han hecho, porque somos carne. Le pedimos al Señor que nos guarde de inmundizar nada. Pero lo que no podemos hacer es decir, ya se encargará Dios de que yo no haga nada. Eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios, ¿no? En fin, como dije el otro día, podemos pedir al Señor que nos guarde en nuestro ministerio guardián del testimonio. Y eso incluye las escrituras y los textos bíblicos. Se lo podemos pedir. Pero lo que no podemos es dogmatizar afirmando que el Señor ha guardado y guardará los textos bíblicos. Porque eso es algo que nos ha encargado a nosotros. Somos responsables de ello. Si nosotros buscamos al Señor como lo buscó Daniel, ¿quedarán guardados los textos bíblicos? ¿Hubieran quedado guardados, mejor expresado, hubieran quedado guardados los textos bíblicos? Sí, pero no ha sido así. La Iglesia a lo largo de su historia es un desastre absoluto. Y si no, echad un vistazo alrededor y veréis las interpretaciones tan superficiales que hay para todo. Por eso nosotros nos llamamos la Odisea, la superficial. Es la realidad. La Iglesia somos nosotros, somos el candelero, los responsables de guardar esa luz que se nos ha otorgado. Y esa luz, pues la hemos guardado de manera desgraciada. Pero si el testimonio es una desgracia, nosotros, el testimonio, ¿no? Si hemos incurrido en fornicación, porque hemos incurrido en fornicación, al menos la Escritura lo deja bien claro en Apocalipsis, hemos incurrido en fornicación. Si nosotros hemos incurrido en fornicación,
¿Cómo no va a sufrir? ¿Cómo no van a sufrir los textos bíblicos? ¿Cómo no van a sufrir las traducciones? ¿Cómo no van a sufrir todo aquello que se nos ha encomendado? Recordad que hasta él fue el mismo Señor, ¿eh? Fue el mismo Señor el que permitió que el arca fuese mancillada. Ojo, ahí es nada, el arca. Estamos hablando del testimonio divino, donde se encontraba la Shekinah, la misma presencia de Dios. Y dentro, guardado el testimonio. Es el arca, se le llama el arca del testimonio. Él permitió que se perdiera y quedase mancillada. Eso ocurrió con Israel y ha ocurrido con nosotros. Si esto ha ocurrido, ¿cómo no va a quedar manchado todo aquello que nos ha sido encomendado? Por supuesto, por supuesto. Ya sé que lo más fácil es negarlo. No, hombre, no, no. Lo negamos. Pues no lo neguemos. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Reconozcamos la ruina de la asamblea. Reconozcámosla. Reconozcamos nuestra ruina, que es la de la asamblea. Y será la única manera que el Señor actuará. Daniel 9 actuará sobre nosotros. Eso sí, no esperemos que haya un avivamiento, ¿eh? Vamos, llegamos al fin ya, al fin, cuando todo está manga por hombro. Bien, y si no recuerdo mal, también hablamos el último día de esta doctrina de la preservación de los textos bíblicos. Habréis oído de ella, ¿no? La doctrina de la preservación, basado pues en Mateo 5:18 o en el Salmo 119, que dice que la escritura está guardada en los cielos, ¿no? Y eso significa que los textos bíblicos están muy guardados. Por cierto, los grandes defensores de la doctrina de la preservación de los textos bíblicos son los mismos, por cierto, que defienden a muerte el textus receptus, ¿eh? Solamente lo digo como curiosidad, ¿no? Los mismos. No, no existe tal doctrina. De hecho, una doctrina tal no es bíblica. De hecho, es una perversión, porque es quitarnos la responsabilidad que Dios nos ha dado, eludirla, echársela a Él. No, tenemos una responsabilidad. Es como decir que si nuestro hijo se muere y todo el mundo dice, ¿qué pasa cuando el niño se muere? Ah, va al cielo porque es niño. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta los 2, 3 años, 5 años, 10, 15, 30, 80 años? Hasta la edad que a mí me dé la gana, ¿verdad? Yo manipulo la escritura. No, yo soy responsable de mi hijo. No le puedo echar la responsabilidad al Señor. Pido al Señor que lo guarde, pero yo soy responsable de mi hijo. Yo, su madre, ¿no? Yo, yo, nadie más. Porque eso es lo que nos ha dado el Señor, la responsabilidad. La responsabilidad como iglesia, como novia. Bien, Israel fue depositaria de los libros. ¿Y qué tuvo que hacer Israel? Aplicar suma diligencia. ¿Quiénes somos nosotros para decidir que en nuestro caso como iglesia, ya se encargará Dios de ello? A Israel Dios le pidió suma diligencia con los libros. ¿Quiénes somos nosotros para decir que con nosotros esto no va? Vamos, ya lo creo. En fin, como dije el último día, el Señor concede dones por el Espíritu, pero de nosotros es la responsabilidad de desarrollarlos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, no dice desarrollarlos, dice reavivarlos, en una expresión griega que lo que implica es que más que dormidos, están en copa. Reavivarlos por un fuego que se ha apagado, reavivarlos. Reavivar ese fuego que se ha apagado. Concretamente, más específicamente, dice reencenderlos, reencender esos dones. Porque el Señor reparte dones, ha repartido dones con su espíritu, pero ¿dónde están? Porque se deberían ver, ¿eh? Los dones deben verse, deben discernirse, deben poder percibirse ampliamente. Y nadie puede discernir los espíritus si no conoce la escritura.
O aunque la conozca, pero según el espíritu del hombre, es decir, según la carne, según lo superficial. Si no se conoce la escritura, no se pueden discernir los espíritus, ¿no? Tal como dice la primera carta de Juan, capítulo 4, ¿no? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios. ¿Por qué? Y dice allí, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, al mundo. ¿Y cómo podemos probar los espíritus? Solamente hay una manera. No podemos esperar, no pasa nada, el Señor me dará discernimiento de espíritu, me tirará polvo de hadas y yo automáticamente lo discerniré. No. El discernimiento de espíritu se hace a través de la escritura. Es la escritura lo que marca la verdad y lo que marca la mentira. Ni más ni menos. Esa era la forma antigua en el Antiguo Testamento de observarlo. Si lo que dice el profeta se cumple, es verdad. Si lo que, lo que dice el profeta no se cumple, no es verdad. Y no profundizaremos porque continúa hablando de ello, ¿no? Continúa hablando de ello. Pero lo importante es la escritura. Y si no dijesen conforme a esto, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. La escritura es lo que marcará. Bueno, vamos a continuar con este, porque no finalizamos el versículo 5. Quiero seguir incidiendo que los cielos y la tierra, como dijimos, como hemos dicho hoy también, no van a desaparecer, sino que lo que van a desaparecer son los principios fundamentales, los estoiqueia, los principios fundamentales, es decir, los rudimentos, los fundamentos, los principios fundamentales que durante 7 días han sido el marco para el desarrollo de la historia profética del hombre bajo el sol. ¿Qué 7 días son? Los 7 días de la creación, las 7 fiestas de Israel y esas 7 dispensaciones que tenemos, importantes a lo largo de la historia profética. Esto han marcado estos principios, han regido esta historia dispensacional que tenemos hasta la última dispensación. Recordad, la última dispensación es el milenio. Esa es la última dispensación dada al hombre bajo el sol. Cuando acaba el milenio, se han acabado las dispensaciones, es decir, se ha acabado esa historia profética del hombre, la historia profética del hombre bajo el sol, ese desarrollo. ¿Por qué? Porque existe un último día, el octavo. El octavo día nos traerá un nuevo comienzo. ¿Y qué veremos en ese octavo día? Apocalipsis, capítulo 22, versículos 1 a 5. El octavo día nos trae ese nuevo comienzo donde vamos a ver cómo, de qué manera, unos santos continúan su ministerio de luz y sabiduría a los hombres. Dice este versículo 5 que estamos tratando, reinarán, ya no dice reinarán por 1000 años, reinarán por los siglos. Ya no es el séptimo día de reinarán por 1000 años, es reinarán por los siglos, el octavo día. Ministrarán por los siglos. Ah, eso significa que hay a quien hay que ministrar, por supuesto. Por supuesto. Pensad que cielo, ese concepto, cielo no es un lugar. En nuestra mente, evidentemente, siempre queremos una ubicación, una dimensión, un lugar en la bóveda celeste. No, no, cielo no es un lugar, sino más bien una condición. Cielo es una condición, una posición, un atributo. Es decir, la condición del lugar divino. Alguien celestial no es alguien que mora encima de la bóveda celeste o que mora en otra dimensión. No. Es alguien que pertenece al círculo o ámbito del trono divino. Es muy importante entender que si reinar, porque está todo ligado, estamos ligando versículo 3, versículo 5, siervos, servir, reinar por los siglos. Y es importante entender que si reinar tiene un significado profético en el ámbito del Señor, en lo que el Señor ha querido mostrarnos, en determinadas escrituras, siempre debe tener ese significado. Se puede ampliar su significación en posteriores escrituras. Se puede ampliar. Puede ampliarlas porque las amplía el Espíritu, pero lo que no podemos hacer es cambiarla. No podemos cambiar ese significado de reinar que nos muestra Lucas 22. Y mucho menos
mucho menos podemos cambiarla para que coincida con lo que hacen los reyes de la tierra, para vivir como reyes. No podemos hacer eso. El Señor nos enseñó que ese no es el significado determinado para nosotros de reinar. Lucas 22, versículos 24 a 27. El Espíritu, por medio del Señor, nos lo esclareció convenientemente allí. Ante esto, el hombre natural somos nosotros, ¿eh? O sea, el hombre cristiano también es el hombre natural, estamos aquí, ¿no? El hombre natural ante esto siempre quiere saber cómo será ese reinado. Ah, pero ¿cómo reinaremos? ¿Cómo estaremos? ¿Cómo tal? Bueno, no deberíamos preguntarnos estas cosas. Más bien deberíamos ocuparnos ahora en las Escrituras, lo que Pablo nos indica. ¿Para qué? Pues para que el día en que se nos reclame para el ministerio, para ese ministerio, entonces ya no necesitemos preguntar. Y ya digo, no se trata tanto de que no sea lícito o legítimo preguntarnos por ello, sino más bien de llegar a entender que de la alfa a la omega, de la A a la Z, en el desarrollo de las escrituras, de intentar entender las escrituras, de la A a la Z, nosotros no nos hemos ocupado de todas las demás letras. Digo nosotros porque así tenemos que vernos como Daniel, ¿eh? Nosotros, la iglesia, ¿eh? Nosotros no nos hemos ocupado de todas las demás letras, hemos sido indolentes y seguimos siendo indolentes. Así que si lo que queremos es satisfacer nuestra curiosidad humana, el Señor no nos lo va a mostrar. No lo entenderemos, porque el Señor no nos lo mostrará. Antes más bien debemos conocer la Escritura, debemos conocer antes de todo esto todos los misterios escondidos, todos. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 2 a 3. Todos los misterios escondidos. No vale eso de que, no, nosotros no podemos conocer todas las cosas. Conoceremos hasta donde el Señor nos dé, pero la Escritura dice que debemos de conocerlo todo. Todo. Aquí, ¿eh? Aquí, nos dice aquí, Pablo, que debemos de conocerlo todo. Colosenses 2, versículos 2 a 3. Algo que decía Pablo insistiendo en que antes de eso debemos alejarnos de otro tipo de razonamientos. En ese mismo capítulo, Colosenses 2, los versículos 4 y versículo 8. Debemos alejarnos para poder entender estas cosas, debemos alejarnos de otro tipo de razonamientos. ¿Cuáles? Pues razonamientos superficiales, humanos, ¿no? Que son razonamientos que dice allí que parece que son escritura, pero que en el fondo no lo son. No lo son. Y esa, allí, en Colosenses 2, es una dura lucha que dice allí que tiene Pablo. Recordemos que Pablo es la profundidad del espíritu de la profecía. Es una dura lucha que tiene Pablo para que aquellos que están, como decía, que aquellos que están en la Odisea, abandonen la comodidad superficial de las doctrinas laodiceanas. En fin, conforme a... Seguimos en ello. Conforme a Apocalipsis, capítulo 20, que ya estudiamos, los versículos 8 y 9. El día del valle de la decisión llegará al final del milenio. Es decir, la decisión final de la historia del hombre bajo el sol. Ya lo vimos. Llegará un momento en que Satanás será soltado de su prisión, el abismo, y saldrá a engañar las naciones. ¿Qué es lo que observamos allí? Una batalla final y tal. No digo que no, no digo que no. Pero esa batalla final no es más que la manifestación final, permíteme la redundancia, la manifestación final de todo el caminar del hombre a lo largo del tiempo de su peregrinaje, pero visto en su consumación, es decir, al final de su andadura. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos. En realidad, el día de la decisión, el valle de la decisión, el día de ese valle, el día de la decisión es hoy. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. Isaías 55, versículo 6. El día de la decisión es hoy. Siempre es actual, es hoy. Como siempre ha sido hoy. Siempre ha sido hoy a lo largo de toda la Escritura. Y el día de la decisión
nos habla de la decisión que debe tomar el hombre, ese día de la decisión que nos hablaba Apocalipsis capítulo 20, nos habla de ese día, de esa decisión que debe tomar el hombre mientras que dura el día del Señor. Recordad, el día del Señor es el milenio, el tiempo milenial. Mientras que dura el día del Señor. La llamada, esa que se llama la batalla del día del Señor de Apocalipsis 20, hemos dicho el versículos 8 y 9, ahora mismo, observándolo así, vemos que la podemos llamar el día de la decisión o el valle de la decisión, que dice Joel. Y desde luego que está circunscrita al milenio. Pero esta habla de todo el día. El día del Señor no es un día. ¿Recordáis lo que estudiamos? El día del Señor no es un día. Es el tiempo de 1000 años articulado alrededor y a través de tribunales. Es el milenio. Ese es el día del Señor, el milenio, en todo su conjunto, en toda su duración. De manera que digo, esta decisión habla de todo el día, no de un solo día final. ¿Por qué? Porque esta batalla final o esta decisión final lo que está haciendo es decirnos que es simplemente la manifestación final de la decisión de todo el día milenial, de esa decisión que han debido el hombre, cuando llegue el milenio, deberá empezar a tomarla, cada uno de ellos, tomar la decisión de buscar al Señor. La historia de las dispensaciones de estos 7 días de la creación, de estas 7 fiestas de Jehová, la historia de las dispensaciones, como digo, debe acabar. Y el milenio es la última dispensación, la dispensación final y además perfecta, porque es una dispensación perfecta. Esta vez, cuando llegue el milenio, esa dispensación será con el gobierno de la Escritura, con el gobierno del Espíritu de la Escritura. Y este es un gobierno y ministerio que no va a finalizar. El gobierno de la Escritura, el ministerio escritural, no va a finalizar. Nos dice este versículo 5 que estamos estudiando en Apocalipsis 22, que se va a extender por los siglos. Por los siglos. Por lo cual, cuando vemos esas batallas del Valle de la Decisión, no pensemos tanto en batallas de sangres y fuegos que el ojo de la carne nos hace ver, sino más bien en toma de decisiones del ojo espiritual. ¿O es que acaso creemos que alguien nos hará hacer frente a Dios en una hipotética batalla sangrienta? Simplemente, de lo que se trata es que la dispensación del 7º día acaba, y con ella toda la historia dispensacional del gobierno humano, y acaba con una pregunta. Y la pregunta es muy simple, ¿no? Hombre, ¿qué decisión has tomado en el tiempo de tu peregrinación? Veis que no es una pregunta nueva bajo el sol, ¿no? Siempre ha sido así, no hay nada nuevo bajo el sol. La pregunta siempre será la misma. La decisión del hombre. ¿Qué será entonces lo que ocurrirá al final de los tiempos? Bueno, la Odisea postula que no habrá cielo ni tierra. Y como hemos dicho antes, lo hace basándose en errores de traducción colosales. Además, naturalmente, de interpretar con la mirada puesta en nuestro ombligo, en nuestra propia gloria, en lugar de la gloria del Señor. Porque la Odisea, es decir, nuestra iglesia, se llena la boca de decir que todo es para la gloria del Señor, pero la realidad es que no es así. Cada vez que intentamos interpretar un texto, que la Odisea, nuestra iglesia intenta interpretar un texto, todo está basado alrededor de nosotros. Vamos a reinar, vamos a vivir como reyes con el Señor, todo alrededor de nosotros. Si os fijáis, es yo, yo, yo. No. Entender las cosas vistas según la gloria del Señor no es decir que nosotros vamos a tener, vamos a gozar, vamos a estar, le vamos a rendir adoración por la eternidad. Si os fijáis, es que hasta en eso le vamos a rendir nosotros. No, la gloria del Señor es lo importante. Por cierto,
permitidme la tontería, es que esto de estar siempre pensando en nuestras propias glorias o recompensas me recuerdan al del Señor de los Anillos, al Gollum con su anillito, ¿no? Mi tesoro, ¿no? No, lo importante es la gloria del Señor siempre. Fijaos que a diferencia de este postulado de que la tierra y el cielo se van a volatilizar, Ezequiel capítulo 43, versículo 7, supongo que lo habremos citado en estudios anteriores, pero bueno, Ezequiel capítulo 43, versículo 7 nos lleva a una escritura que dice, más o menos, de alguna manera nos viene a decir que el cielo y la tierra llegarán a juntarse en un solo lugar para siempre. El cielo y la tierra. No es que se chafen, de arriba abajo, no. Es el gobierno del caballo blanco que vimos en Apocalipsis 19. El cielo y la tierra deben llegar a juntarse. Y dice Ezequiel capítulo 43, versículo 7. Para siempre. Para siempre. El Señor descenderá. Posará sus pies, dice allí, y estará entre ellos para siempre. Es importante, no dice los voy a arrebatar para el cielo. No, dice yo bajaré y habitaré entre ellos para siempre. Y ojo, Ezequiel, el libro de Ezequiel, está hablando de la tierra milenial. Porque Ezequiel, recordad que nos muestra el tiempo de la posesión del reino de Israel, no solo el tiempo, sino todas las medidas. Habla de ese tiempo. Y allí, en el mismo sitio, en el libro de Ezequiel, donde habla del tiempo milenial, dice que morará entre ellos cuando baje para siempre. No arrebatados. Es decir, no trasladados a otra cosa, no. Con ellos. Bien. Unas malas traducciones nos decían, nos siguen diciendo desgraciadamente, que va a haber aniquilación del universo. Pero ya hemos visto que no será así. Por lo tanto, si nos hemos convencido, si cada uno de nosotros está convencido que no es así, entendiendo y indagando estas escrituras, si esto fuera así, quiero decir, si esto no va a ser así, ¿no deberíamos reconducir nuestras doctrinas acerca de ello? ¿No deberíamos rechazar aquello que nos han forzado a creer? Por cierto, se nos fuerza a creer so pena del castigo divino, porque cualquiera que no crea las doctrinas oficialistas está bajo pena de que va a recibir el castigo divino. Pero esto no es nuevo, ¿eh? Rechazar doctrinas antiguas, humanas, no es nuevo. Ya lo hicimos bastantes siglos atrás, con las doctrinas de Tiatira. Rechazamos doctrinas que, bueno, era pecado mortal. Solamente oponerse un poco a ellas. Las rechazamos. Las rechazamos y volvimos a recuperar cosas importantes, rechazando muchas cosas de Tiatira. Por lo tanto, ¿qué ocurrirá después de finalizar el milenio? Bueno, pues que continuarán los cielos y la tierra. Ah, no de cualquier manera, ¿eh? Continuarán, pero conforme a los nuevos principios fundamentales que se establecen. Apocalipsis 21, versículo 1. Aquellos principios que ya son citados en Jeremías 33, versículo 25, o Job, capítulo 38, versículo 33. Pero es importante entender que la historia profética de las dispensaciones no finaliza como una partida de ajedrez. ¿Eh? Cuando finaliza una partida de ajedrez, pues se guardan las figuritas en sus vitrinas o cajas para que descansen bien protegidas. No, aquí no será así. Finalizará la historia de las dispensaciones, la historia profética del hombre bajo el sol, finalizará la última dispensación, el milenio, y lo que viene después es que los santos, aquellos santos que recibirán, los que recibiremos, instrucción para ser luz y sanidad a los hombres, no acabarán jamás su ministerio, no acabaremos jamás nuestro ministerio, sino que después del milenio se extenderá este ministerio por los siglos. Por eso,
Apocalipsis 22:5 dice que el reinado, el cual es ministerio, continúa por los siglos. Y finalizamos el versículo 5. Versículo 5 finaliza. Aquí finalizamos la revelación mostrando a la esposa en su carácter eterno en perfecta comunión. A partir del versículo 6, y continuando el ministerio del ángel de la iglesia, se nos devuelve al presente activo. Es decir, nuestro presente, el presente de la iglesia. Se devuelve a Juan a su presente. Por lo tanto, se nos devuelve a nuestro presente. Ha finalizado una revelación, una sección tremendamente importante y se nos devuelve al presente. ¿Recordáis una cosa? En tanto que el ángel de las copas, que es quien le está dando la revelación a Juan, en tanto que el ángel de las copas se encuentra describiendo a la Nueva Jerusalén y al estado, el estado de gloria, no tiene amargura, no habla con amargura. A partir del versículo 6 vuelve la amargura. ¿Por qué? Porque se nos devuelve al estado presente. Desgraciadamente. Bien, los versículos 6 a 10, que tendremos ya delante el próximo día, pero ya aprovechamos para citarlos un poco. Los versículos 6 a 10 cierran la sección. La cierran y dan paso a la última advertencia del Señor. Una advertencia que se dirige a la Iglesia, naturalmente. Se dirige a los que le tenemos por Dios y Cristo. Y esto es importante entenderlo bien. Se dirige a nosotros. No se dirige a los incrédulos. Se dirige a nosotros. Se vuelve a dirigir a nosotros. Recordemos, Apocalipsis, todo el capítulo 21 hasta el capítulo 22, el versículo 5, es una sección en que no observamos indignación en el ministerio profético, sino satisfacción en santidad. Recordad, el ministerio profético lo representa el ángel. Observamos que no hay indignación en el ministerio profético, sino que en el ángel vemos satisfacción en santidad. El ministerio del ángel de la iglesia ve cumplido el plan de Dios en la esposa. Por lo tanto, en todo el capítulo 21 y en los primeros 5 versículos de este capítulo 22, desaparece la indignación del ministerio profético. Se le libera de ese carácter. ¿Para qué? Para poder ser luz y sanidad. Porque ese es el ministerio que van a recoger los santos. Ese ministerio profético en luz y sanidad. El capítulo 21 nos habló del testimonio de la esposa al mundo, a través del cual testimonio de la esposa, el mundo puede llegar a entrar en la Nueva Jerusalén. Es el testimonio de una que tiene toda la gloria de Dios. El capítulo 22, de los versículos 1 a 5, nos habla del lugar de la esposa en santidad eterna. No en eternidad, en santidad eterna. Se sobreentiende que hay eternidad, pero me refiero a en santidad eterna. Eso es Apocalipsis 22, versículos 1 a 5. Y a partir del versículo 6, que empezaremos a tocar el próximo día, ya comienza a hacer un cambio de sección que se concretará en el versículo 10. ¿Por qué? Porque devuelve a Juan, como hemos dicho, al tiempo presente de la iglesia y por lo tanto regresan las serias advertencias e imprecaciones. Advertencias e imprecaciones a la iglesia. Acusaciones directamente y amenazas, porque imprecaciones son amenazas, ¿no? Un cambio en el que se nos devuelve a la indignación contra la iglesia del tiempo presente, donde el ministerio profético sabemos que actúa desvelando misterios, pero en indignación, en amargura. Esto es porque la revelación, como hemos dicho, en Apocalipsis 22:5, la revelación de por sí ha llegado a su fin. El resto nos devuelve las advertencias de Apocalipsis 1, 2 y 3. Y bueno, lo podemos dejar aquí para el próximo día, donde arrancaremos ya directamente con el versículo 6, donde dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor
el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El próximo día arrancaremos este versículo 6, que dará bastante también de sí, dará mucho de sí este versículo 6, más de un estudio desde luego, viendo de qué nos hablan las palabras fieles y verdaderas. Aprovecho solamente para indicar, ¿recordáis? No es la primera vez que nos habla de las palabras fieles y verdaderas. No es la primera vez, tanto Apocalipsis como otras escrituras, nos habla del fiel y verdadero. ¿Recordáis? Eso significa que son pasajes de correspondencia. Pasajes de correspondencia, donde juntarlos. Bien, lo podemos ver el próximo día si el Señor quiere.